Terence Fisher es un director interesante por muchos motivos. Su visión y dirección de escena y arte lo han consagrado como un referente dentro de la casa cinematográfica Hammer, ya que se le considera el responsable de darle a las cintas ese aspecto de horror gótico que tanto ha fascinado al mundo durante décadas. Y también Fisher pues se atrevió a dar un pasito más allá de lo tradicional en las películas de horror, porque no solo hizo explícitas ciertas escenas, sino que además le empezó a vincular ahí con ciertos sinuendos eróticos. Entonces, hay mucho que desempacar esta tarde. En esta emisión, un asomo a la mente del director británico Terence Fisher. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes alrededor de las 21:30 horas por YouTube Live en Horror Sapiens con Suspiria. Y si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver por aquí. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Terence Fisher. Bueno, este caballero nació el 23 de febrero de 1904 en Maida Vale, Londres. Aunque dirigió en total entre películas y series 74, y esto fue entre 1948 y 1974, fueron sus 29 filmes con la Hammer los que marcaron su carrera. Su entrada en este en 1957 y vaya que estaban pasando muchas cosas en ese momento. Pero hay que irnos un poquito más atrás. La vida de Terence Fisher se va a caracterizar por la exploración. Él viene de una familia muy cristiana, de Scientific Christians, para ser específicos. Su madre era una mujer que todo el rato lo estaba impulsando. Ella queda viuda cuando Terence tiene solamente 4 años, son ellos dos, y ella se dedica a volver a su hijo indestructible, ¿no? Que pudiera con todo, con el mundo, etcétera. Y desde que tenía 16 añitos, ella lo va a alentar para que se vaya a la marina, que esté de marino mercante, no militar, que conozca el mundo, que vea gente, que tenga una exposición a todo lo que hay más allá de su terruño, y esto le va a abrir la mente a Fisher de una manera extraordinaria. Aparte, él está fuera de marino desde los 16 hasta los 21 años de edad. Entonces, que es una edad en la que uno tiene hambre para comerse el mundo y espacio para que le quepa, ¿no? Entonces, un momento perfecto para que él se vaya. Regresa a Londres y empieza a buscar trabajo, ¿no? Pasa por todo tipo de oficios, hasta que en 1933 llega a Lime Grove Studios, donde pues lo pusieron a cargo de la claqueta, ¿no? Se le iba ahí con su claqueta para decir, corte, ¿no? Escena, acción, lo que sea. Iba con la claqueta y se burlaban, ¿no? Decían que era el claquetero más viejo de la industria del cine, pero a él no le importaba, ¿no? Él ya había metido el piecito ahí en esos estudios y empezó a ver qué aprendía de quién, ¿no? Iba y cargaba un cable por aquí y ya que lo cargaba, pues platicaba con el electricista, que cómo se enchufaba y así empezó a platicar con todos hasta que logra volverse asistente de edición. Y una vez que está ahí de asistente de edición, bueno, está fascinado qué pasaba con los cortes y demás, y aunque a él le mandaban hacer todos estos empalmes, empieza a entender a través de la edición una manera bien bonita de hacer cine, y es hacer el cine a partir del ritmo. Esto lo va a marcar de una manera. No tienen una idea de todo lo que el haber empezado como editor va a hacer por Terence Fisher, porque por esas fechas él se hace novio de una muchacha que también trabaja ahí, que se llama Morag, que posteriormente será su esposa, y estaban saliendo y de repente Morag se entera
de que hay un programa de entrenamiento para directores y le dice: "Vas, o sea, que vete, 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 ponte a hacerlo", y entra. Va a ser un acierto porque en ese tiempo se hacían muchas películas al vapor, ¿no? O sea, les daban 3 clips, la bendición y una idea de un guión y aviéntate una película. Y eso les daba muchas cosas a los directores incipientes, porque por un lado tenían que solucionar cómo con el micropresupuesto que tenían iban a hacer la producción, cómo iban a trabajar con los actores, dónde iba a estar la cámara, qué economías se podían hacer, ¿no? De, bueno, todas estas escenas se pueden hacer aquí, ¿no? Y todas estas otras se pueden hacer acá, ¿no? O sea, hacer todo muy bien, no desperdiciar absolutamente nada y además trabajar bajo muchísima presión que tenía que ver con el tiempo, porque, Landgraf, pues, estaba todo el rato produciendo cosas para mantener a la gente en el cine. Pensemos que es la época terminandito la Segunda Guerra Mundial, y es en este 1948 que se le van a soltar 3 cintas a Terence Fisher, y entre ellas va a haber una que va a ser El Coronel Bogey, que es una historia de fantasmas que, que tiene una subtrama que supo leer muy bien Fisher. Porque por un lado, pues sí está el fantasma ahí espantando en la casa en la que está, se manifiesta, pues es su residencia y como es de él, pues ¿para qué se va a ir de ahí? Todo está perfecto, pero al mismo tiempo a él lo están espantando todas las cosas que han pasado en el mundo desde que él murió y todas las cosas de las que él no tiene control. Entonces, este conflicto del fantasma va a ser muy interesante, porque pues es atormentado por los remanentes y también por los nuevos inquilinos, donde pues va a haber por ahí también un personaje que entra y sale que se llama Millicent, que quien es militante de el sufragio femenino y derechos para las mujeres, etcétera. Y empieza este personaje a meter todas estas ideas de toda esta lucha silente de las mujeres que tienen el pie en el cuello y que no pueden hacer absolutamente nada y que ellas podrían ser y ellas podrían hacer y todo lo demás. Y la manera en que maneja todo este argumento de Millicent va a ser bastante efectivo, porque aunque pues uno lo ve y está muy cándido el argumento del personaje, sí habla de una de las inquietudes que va a desarrollar a lo largo de sus películas Fisher, y es esta parte de la vulnerabilidad de la mujer ante todo, ante el hombre, ante el mundo, ante el monstruo, ante todo. Entonces, esta parte de la desigualdad en diferentes áreas de la vida, va a estar por ahí. También los personajes excéntricos y la importancia de los elementos afectivos y la relación entre los personajes, ¿no? Y todo lo que los personajes callan con la boca, pero hablan con el cuerpo, guiño, guiño, va por ahí. Sobre la técnica de dirección de Fisher, él dice que realmente las escenas preplaneadas de dónde se pone la cámara y el encuadre y todo lo demás, solamente deben de ser utilizadas para efectos muy específicos, porque lo que él hacía era que citaba a sus actores y los ponía a, a hacer el ejercicio de estas escenas clave de la cinta, que se pusieran el vestuario, no necesariamente el maquillaje, pero sí el vestuario, y que corrieran la escena, ¿no? Para ver para dónde se iban, cómo actuaban, cómo reaccionaban, y tratar de hacer más dinámica y más orgánica la manera de los personajes presentados en la pantalla. Porque obviamente con estos presupuestos tenía que estar todo así como que muy bien medidito y con la calma que lo caracterizaba, prendía su cigarro el señor Fisher y decía: "A ver, muchachos, corren la escena".
y mientras la corrían, él iba pensando dónde tendría que tener la cámara, si iba a ser una contratoma, si iba a ser abierta, si no iba a ser abierta, para aprovechar todo el lenguaje corporal de los actores y por ahí iba él haciendo, todas estas decisiones. Em, También consideraba mucho la parte del diseño de producción y las decisiones visuales de encuadre e iluminación, y fue una maravilla que cuando él entra a trabajar a la Hammer, lo ponen con el director de fotografía Jack Asher. Jack Asher, pues estaba acostumbrado a su camarita, pues ni modo, ¿no? O sea, llegaba Fisher y decía, esta es la que nos dieron, con esta vamos a trabajar. Y Asher decía, pues, bueno, pues, ¿qué cámara tienes? Esta. ¿Qué características tiene esta cámara? Híjole, no tenía tanto rango, por decirlo de una manera muy breve, como otras cámaras que quería él trabajar, y decidió empezar a hacer todo a partir de patrones de color en el set, en todo lo que es la utilería, en la ropa de los personajes, en las iluminaciones y tratar de hacer contrastes. Asher no le daba miedo meterte el rojo con el verde para que brincara muchísimo. De hecho, esto lo vamos a ver mucho en las películas de Drácula que va a dirigir Fisher. Y, y realmente este manejo del color va a dar una experiencia dramática muy particular a la gente que ve las películas de la Hammer. Fisher también construía dentro del set la historia visual, donde los objetos tuvieran una relevancia. O sea, si era de los que estaba viendo la escena y no, mueve el cenicero para adelante, para la derecha, para atrás, ¿no? O sea, todo tenía que estar dentro de un campo muy particular, y le gustaba también dejar ciertos silencios en la trama. Él no creía en contarle absolutamente todo al auditorio. De hecho, él visualizaba sus películas pensando en la experiencia del auditorio. Ya que empezaba a filmar, se olvidaba de ellos y se encargaba de ser eficiente en función de la historia. Pero para él, el dejar ciertos vacíos era clave, y esta técnica ya hemos hablado que muchos directores la han ocupado, lo hemos visto en muchísimos programas de Horror Sapiens, y es que cuando te dejan ahí cosas que no sabes bien qué es lo que está pasando, tu cerebro empieza a tratar de atar cabos y de explicarse qué es lo que está sucediendo, y eso va a convertir la película en una experiencia mucho más personal, porque cada quien jala hacia su campo de interés la película, ¿no? Entonces, si de repente hay un libro, y la persona se espanta, para uno va a decir, oh, es un libro prohibido, para otro va a decir, oh, ese libro, eh, tiene alguna clave o lo que sea, cada quien se cuenta de su historia. Entonces es interesante toda esta planeación de la cinta. Y como les decía, al haber sido él editor durante sus primeros años en el cine, él piensa en cortes de edición. Entonces él va pensando y él ya sabe más o menos cuánto pietaje se lleva una escena pesada, una escena tranquila, qué tantos cortes se tienen que hacer para agilizar ciertas escenas, y los problemas que puede haber al empalmar el audio, ¿no? De tener que llamar después a los actores para que graben el track, etcétera. Y logra una agilidad en sus películas sorprendente si estamos pensando que él empieza a trabajar en los años 40, finales de los 40, y todo a lo largo de los 50. Eh, el ritmo dramático es pura técnica, y esta técnica va a ser el estilo que va a caracterizar las películas de Terence Fisher. Otra de las cosas que hace dentro de estas decisiones de dirección es que en muchas películas tradicionales, pues se veía como que un cacho del monstruo y luego había el corte a la reacción y luego algo del monstruo y luego el corte a la reacción, etcétera. Y él no, o sea, él te deja el monstruo ahí en escena todo el rato,
No te está vendiendo las acciones ni las reacciones de los demás. Te está dejando el monstruo para que tú seas quien reaccione e interactúe con esta figura y que también tú pudieras ver al monstruo. Em, y es curioso porque hablando de sus películas, en algún momento, en una de las entrevistas dice Fisher, es que yo más que hacer películas de horror, hago películas macabras, porque era lo que a él le interesaba. A él no le interesaba manejar un género y encasillarse en el género y seguir todas estas ideas, sino realmente producir esta sensación de lo macabro en su público. Entonces, quedamos que en el 57 él va a entrar a trabajar en Hammer Films. eh, y la Hammer pues llevaba un rato pues haciendo sus peliculillas de horror y demás, que se vendían bastante bien durante la posguerra porque la gente quería olvidarse de los horrores de la guerra y la manera más fácil era suplantarlo con otro horror, ¿no? Con un horror fantástico que se pudiera manejar, que se estuviera cómodo manejándolo de alguna manera. Y en esta etapa, pues, que les decía hace un momento, tenían muy poco presupuesto. Las decisiones del director lo hacían todo. Entonces, de repente, pues, le sueltan por ahí, em, una película llamada La maldición de Frankenstein, The Curse of Frankenstein Monster. Ahí está. Em, y le va a abrir la puerta a un montón de películas y empiezan los éxitos de la Hammer con eh, Terence Fisher. O sea, ya después se fueron volviendo pues más y más juzgadas y evaluadas por su economía y los casquivanos valores de las señoritas que aparecían en ellas, pero era esta necesidad de transmitir el horror que después ya se convirtió en necesidad de llenar las salas y los sensacionalismos, la sangre y los elementos sexuales para garantizar la audiencia, pero estas sensaciones que creaban. Y La maldición de Frankenstein le va a abrir la puerta, les digo, al boom del horror del cine británico y va a poner el nombre de Terence Fisher en la boca de los críticos que despreciaban el género porque este terreno estaba muy fértil para los trabajos de la época y sobre todo los que iba a tener Fisher. De hecho, cuando sale la película La maldición de Frankenstein, los estudios Universal Pictures, van a armar un relajo, se las van a hacer súper cansado, que cómo le van a poner así a la película y ellos que tienen la franquicia del Frankenstein y que han hablado de la maldición de no sé qué, que los están dañando, que los están afectando, pero pues los jurados en Inglaterra le dijeron a la Universal, a ver, Frankenstein ya es de dominio público, Maldición es de dominio público, por lo tanto, dejen de estar fregando, dejen que la Hammer haga su película, ustedes tienen su franquicia, dejen que la Hammer haga lo suyo, que ahí ya es más rollo de los abogados de la Universal, porque en ese tiempo la Hammer, o sea, era una violetera de esquina, ¿no? O sea, no tenía peso alguno, eh, pero en fin, pues se la hicieron muy, muy, muy cansada. Y esta película de La maldición de Frankenstein va a consolidar las carreras de prácticamente todos los que trabajan en ella dentro de la producción, además de los actores, ¿no? De los actores, pues vamos a tener como el doctor Frankenstein a Peter Cushing y a Christopher Lee como la criatura. Vamos a ver una imagen. Ahí está. A Christopher Lee como la criatura. Se convierten en estrellas de la noche a la mañana. Cushing va a representar siempre al lado de Fisher la parte del bien, la razón, todas estas partes. Y Lee, bueno, pues se va a aventar todos los monstruos. Frankenstein, Drácula, la momia, eh,
pero la película estuvo tan bien hecha y fue tan convincente y tuvo tantos y tantos momentos importantes que la gente no dejaba de mirar. El guión de Jimmy Sangster fue tan bueno que ya no iba a ser más asistente de dirección, ya o hacía dirección o hacía los guiones, eh, considerado impecable. En cuanto a la imagen, pues vamos a tener aquí una dupla maravillosa. Por un lado, Jack Asher, que ya hemos hablado de este director de fotografía que a través de su uso del color recreaba unas atmósferas muy interesantes y además se entendió muy bien con el encargado del diseño de la producción, que era Bernard Robinson, que va a crear todo este aspecto físico de las películas Hammer que uno las ve y dice, "Ah, esta es de la Hammer", ¿no? Luego la estética entre los dos se va a consolidar y va a ser tan exitosa que la Hammer la va a replicar en la mayoría de sus películas de horror posteriores. Em, ¿Y qué más? Bueno, James Bernard se va a convertir en el compositor clave de la Hammer. El maquillaje de Philip Leakey va a ser muy curioso porque Fisher nunca vio la película de Frankenstein de James Whale y le pidió a Leakey que el maquillaje de la criatura no se pareciera en absoluto al maquillaje de la Hammer, ¿no? Que fue una criatura completamente distinta. Y sí es una criatura la que vemos con Christopher Lee muy dolorosa. Todo él lo vemos y nos condolemos con el personaje. ¿Qué más? El trabajo de Asher hacer ciertos encuadres como el que estamos viendo aquí, ¿no? Que está Víctor Frankenstein haciendo de las suyas y está la criatura ahí colgada, ¿no? Eso era súper osado porque nosotros pues estábamos acostumbrados pues, a que estaba ahí en su planchita cómodamente la criatura y aquí pues está colgado, ¿no? Como si lo hubieran puesto a tender. Los colores vibrantes de la pantalla, el famosísimo rojo Hammer, que sobre todo lo vamos a ver en las películas de Drácula, y la osadía visual que se va a ir también a la osadía y audacia intelectual, ¿no? La manera en que va a explorar esta lucha de la luz, de la fe y la razón contra la oscuridad de la superstición y el mal, y esta lucha entre el bien y el mal, se va a hacer muy evidente, pero dentro del mundo que estamos viendo funciona como la única alternativa de sobrevivir en el mundo en el que están inmersos los personajes y no con un tono moralino, sino con un el bien triunfará. Recordemos que Fisher es un hombre muy, muy cristiano. Al respecto, este, pues Fisher decía, pues por favor, ¿no? Yo nunca hice películas de horror. Yo lo que hice fueron cuentos de hadas para adultos. Y los cuentos de hadas pues tienen su moraleja siempre que al final. Y para Fisher era importante que el mal fuera muy seductor, que fuera atractivo, que fuera llamativo, que ocasionara muchas reacciones en el auditorio. Sus monstruos, pensamos particularmente en Christopher Lee, pues eran apuestos, incitantes, eran tentaciones de a de veras. Lo que, el mal, el poder, la oscuridad, la muerte, las desviaciones de la virtud, todo esto era importante. Y aunque los personajes en algunos momentos sucumbían al mal, eh, podían derrotarlo a través de su voluntad. Y el papel de la fe, pues sí, resulta fundamental, crucial, transmitirlo. Y a pesar de todo esto,
de todas estas ideas tan edificadores que tenía Fisher, pues tuvo muchos problemas con la censura británica. Le recortaron incontables escenas, que si el escote de la mujer estaba muy abajo, que como el escote con los dientes y la sangre, que eso iba a corromper al público, que eso no se podía ver, que era una cosa terrible. Y pues le recortaron muchas cosas, pero en esencia, fuera de estas tomas, sí supo rescatar muy bien sus intenciones de la película, y ya en la actualidad, pues vemos lo que recortaron, y pues, no no nos causa el menor impacto. Ahora, él va a trabajar con muchas actrices que van a ir rolando entre diferentes películas de la Hammer. Una de ellas va a ser Hazel Court, que la estamos viendo aquí en la imagen. Ella también fue actriz de Roger Corman en las películas de Edgar Allan Poe. Sale por ahí. Pero pues ya vamos a hablar más de Hazel y de las mujeres de la Hammer en un programa que será próximamente. Ahora, ¿qué películas se conocen más de él? Pues las que tienen que ver con la Hammer. Van a ser dos seriales. Uno que no van a ser consecutivas las películas, van a estar intercaladas. El serial de Frankenstein va a estar La Maldición de Frankenstein del 57, La Venganza de Frankenstein del 58, Frankenstein creó a la mujer del 67, Frankenstein debe ser destruido del 69 y Frankenstein y el monstruo del infierno de 1974, que va a ser su última película. Es interesante que abre y cierra su ciclo de la Hammer con la criatura de Frankenstein. De Drácula, porque en Frankenstein, pues Frankenstein va a ser Christopher Lee. En Drácula también va a ser Christopher Lee, como no. Vamos a tener Drácula, Horror de Drácula en 1958, Las novias de Drácula en el 60, Drácula, Príncipe de la Oscuridad en el 66. De estas, la que quieran, yo me inclino más por la del 66, pero como ustedes gusten. Y entre otras películas también basadas en el horror clásico y clásicos de la literatura, va a estar El sabueso de los Baskerville de 1959. Peter Cushing va a ser Sherlock Holmes y Sir Henry lo va a interpretar Christopher Lee. Va a estar La momia del 59 y adivinen quién es la momia. Christopher Lee. El hombre que podía engañar a la muerte del 59, donde ese hombre no va a ser Christopher Lee. Las dos caras del Dr. Jekyll de 60, que tampoco va a ser Christopher Lee. La maldición del hombre lobo del 61. El fantasma de la ópera del 62. Y una película que la encontré de churrazo en el archive.org, que se llama The Gorgon de 1964, que es un bodoque de película, pero es rara como ella sola, bueno, pues están no sé si es la campiña, pues sí puedo decir que es la campiña inglesa, y hay un castillo que está ahí cerrado, y el castillo es medio como que un laberinto, y resulta que en ese castillo vive una gorgona, así como la medusa, ¿no? Con serpientes en la cabeza, que está convirtiendo en piedra a la gente del pueblo, ¿no? Entonces de repente sale en la noche y amanecen las estatuas y pasan un montón de cosas, que es la historia es muy rara. La dirección es muy eficiente porque la película, uno sabe lo que está pasando, pero no sabe lo que está pasando. La gorgona, pues sí, se ve muy chafa el maquillaje después, pero vale la pena darle un momentito a la gorgona. Y les digo que prácticamente todas estas películas de Terence Fisher las pueden encontrar ustedes en el archive.org. ¿Qué más vale la pena mencionar por aquí? De sus cintas, sí es interesante ver cómo va a mezclar el cuento de hadas con la mitología,
y elementos sobrenaturales. Pero siempre le vamos a ver el texto de la moral, del bien, de mantener la fe, la esperanza, esta firmeza moral de los héroes, eh, que les permite hacer frente a las tentaciones, y hace que todo esto llegue de una manera muy directa al público. Entonces, sí, por la experiencia que te brinda, vale muchísimo la pena. Y pues el señor Fisher se va a retirar en 1974, porque le va, va a tener un accidente de auto que después de eso ya no va a ser lo mismo. 6 años después, a los 76 años, o sea, él ya tenía 70 cuando fue el accidente, que forzó su retiro, y a los 76 muere. Aparentemente fue un ataque al corazón. No se habla mucho de su muerte. Él muere en junio de 1980 en Londres. Y tanto Cushing como Christopher Lee, pues siempre van a hablar muy bien de él. De hecho, toda la gente que estaba en su equipo decían que era impresionante, ¿no? El temple que tenía el hombre, cómo se comportaba siempre como un caballero, que nunca alzaba la voz. Todo era así muy suave, muy, muy bien llevado. El respeto, el cariño que le tenían todos, la admiración que sentían por él. Aquí están viendo ustedes el personaje del Frankenstein de Christopher Lee, por cierto. Y Cushing va a decir que era un hombre que tenía una visión que compartía de una manera muy fácil con la gente, al igual que su entusiasmo, y que a lo largo de su vida le pusieron muchísimas trabas, porque en esa época en Inglaterra todas las cinematográficas eran familias y la familia tenía los derechos, el estudio, los actores, tenía todo, y él no pertenecía a una de estas familias. Entonces, aunque fue muy difícil, lo logró hacer muy, muy bien, pese a todo lo que estaba pasando. Em, ¿Qué más decía Cushing? Que la paz que transmitía y cómo nunca se le iba la cabeza, nunca se enojaba, siempre con una voz muy atenta y muy amable de, joven, por favor, deje de estar distrayendo y colóquese donde es requerido, ¿no? Entonces, siempre así, muy, muy parsimonioso él. Em, y que manejaba todos los imponderables de la producción, que de repente, que el Century está roto, ¿no? Entonces pues, se va de lado, entonces la luz que estaba de un lado ahora está del otro. Pasara lo que pasara en el segundo que pasara, podía perfectamente bien Fisher arreglar las situaciones. La manera en que guiaba la narrativa de las películas, la manera en que dirigía a los actores de una manera suave, siempre abierto a lo que los actores querían decir, em, y de la manera en que al final todas sus películas eran fábulas morales, ¿no? Que era interesante. Sobre Christopher Lee y su relación con Fisher, pues él decía que le iba a tener una deuda de agradecimiento para siempre, porque pues fue el que lanzó su carrera y fue el que le hizo quitarse muchos prejuicios. A ver, hay que pensar que Christopher Lee, un hombre bien parecido, que viene de la nobleza, que tenía todas estas cosas, y de repente llegar y decirle, interpreta a los monstruos. Los monstruos son inteligentes y tú eres la única persona que puede transmitir un monstruo inteligente. Y así era hasta que llegó Doc Jones, ¿no? Que fue el siguiente gran monstruo inteligente del cine. Pero, ¿cómo le dijo? A ver, trabaja en tu voz, métele a tu voz. ¿Cómo vas a hacer tu presencia? ¿Cuál es la presencia del personaje? No cómo se presenta el personaje, sino la presencia. Tiene que ser una presencia física, sólida. Cómo irlo encarnando y toda la confianza que le dio
para hacer los monstruos, porque mucha gente diría, no, pues es que yo hacer monstruos, no, no, yo quiero ser galán de cine. Y Lee le entró a todo y esto fue maravilloso porque pues no le tuvo miedo a nada, o sea, fue momia, fue vampiro, fue el monstruo de Frankenstein, fue espía, fue líder de una secta en otra película, fue hechicero, fue galán, fue noble, fue todo lo que se les pueda ocurrir. Y las películas de Tim Burton, El Señor de los Anillos, que lo tenemos ahí de, ay, se me acaba de ir el nombre del personaje de Christopher Lee en El Señor de los Anillos, ahorita me acuerdo. Díganme acá en el chat cómo se llamaba el personaje. Y, em, y todos sus personajes, pues, son inteligentes y son maravillosos. Saruman, gracias. Para los que quieran saber más sobre la vida de Fisher, hay muchas películas que les van a dar sobre su cine, pero si quieren de su biografía y de todas las cosas que atravesó, va a estar la biografía oficial que le escribe su amigo Tony Dalton, que se llama Terence Fisher, Master of Gothic Cinema, que habla de toda esta creación del género gótico del cine en la Hammer en los 60. Luego va a estar el que estamos nosotros viendo, el libro verde, The Charm of Evil, que es algo así como el encanto, pero no encanto de bonito, sino encanto de encantamiento del mal, el encantamiento del mal, The Charm of Evil. La vida y las películas de Terence Fisher es un libro de 1991, hecho por William Winston Dixon, que es un profesor de cine que tiene muchos libros acerca del cine escritos. A mí no me gusta su estilo, pero la información que maneja Willard Dixon sí es de otro nivel. Em, Él también va a tener específico The Films of Terence Fisher, Hammer Horror and Beyond. Y va a estar por ahí otro también muy interesante sobre, este libro verde fue el que principalmente me basé para el programa de hoy. Y va a estar también Paul Leggett con Terence Fisher, Horror, Mito y Religión, donde habla de estas preocupaciones que tiene Fisher por transmitir todas estas cosas, por explorar las religiones antiguas, porque en la Gorgona, por supuesto, explora, ¿no? Y en qué creían los griegos, y por qué existía la Gorgona, y por qué, cómo se puede vencer, y por qué es una criatura del mal. Entonces, muchas preguntas del bien y el mal, y de cómo metía cosas de los mitos en sus cintas. El mito del vampiro, sobre todo, se explora mucho ahí. Es uno muy bueno. Y también Peter Hutchins va a tener otra biografía que se va a llamar nada más Terence Fisher, que es como que la clásica, la que se encuentra con más facilidad. Entonces, si nunca han visto sus cintas de horror en la Hammer, la invitación está bien abierta y entren por esa puerta considerando que aunque las películas tenían un presupuesto mínimo, se hicieron con un corazón enorme. Y saludos al chat por acá. Tenemos a Spiegel, Venom, Becky, Lororro, Soco, Ale, Cobalt, Dream Master, Godot, Seymour. Anda por ahí. Jess, Atenea. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por acá. Ángel Oca, saludos plumíferos a todos. Muchísimas gracias, Ángel Oca. Alberto Navarrete nos dice, Saruman fue el que me sopló, se me fue. Estuve así de decir Sauron, pero no, Sauron es el ojo, o sea, se me fue durísimo. El Dream Master que manda muchos saludos por acá también. Y, y pues hasta aquí creo que están todas las personas del chat, más los que nos vean luego, ya que se suba esta transmisión. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, donde pueden tener
recomendaciones, peticiones de programas futuros, preguntas sobre programas pasados, este, contarnos si han visto las películas de Terence Fisher, qué películas conocen, si les gusta más el Drácula de Lugosi o les gusta más el Drácula de Christopher Lee, cuál es su película favorita de Christopher Lee. Pueden también ir a brincar. Ahorita al final del programa voy a procurar darles el enlace del programa de Horror Sapiens sobre la vida de Christopher Lee, que es interesantísima. Em, ¿Y qué más? Pues, ¿qué otras películas conocen de estos icónicos actores, no? De Peter Cushing, de Sherlock Holmes, ¿no? Que uno pensaba que nadie iba a poder destornar a Basil Rathbone, pero llegó Cushing y le dijo, compartimos el escalón por acá. En fin. Y estén prevenidos porque ya empezamos marzo y marzo siempre es un mes que Horror Sapiens dedica a las mujeres y en esta ocasión nuestras damas de horror van a presentarse con programas especiales. En Facebook se va a ir subiendo eh, los links de los diferentes programas de las damas de horror y también pues van a subirse cosas con más frecuencia de la habitual en el canal de YouTube. Pues no me queda más sino despedirme, deseándoles una semana en la que triunfen contra todos los monstruos de la realidad con una voz suave, una actitud serena y calmada, y con toda la educación del mundo, venza. Esto fue Horror Sapiens. Nos vemos el próximo martes con Damas de Horror. Tengan siempre dulces pesadillas.